Bueno, mi nombre es Asiel Cordero, me desempeño el rol de arquitecto de software principal en Sabre. Soy bastante nuevo en la empresa, pero desde ya le digo que es una hermosa empresa con un montón de cosas por hacer, así que échenle un ojo, haciendo un poco de ads en el medio de la meeting, pero no pasa nada. La idea era exponer un poco acá algunos temas de buen interés de los últimos tiempos. Por ejemplo, en este caso escogimos el tema de los microservicios para dar una charla, digamos que un poco breve, no muy específica, pero sí para introducir el concepto y comentar acerca del desarrollo de microservicios, algunos temas importantes como, no sé, patrones y algunos estilos. Eh, la agenda que vamos a tener, perdón, en la siguiente reunión será, o sea, en la meeting, vamos a discutir algunos temas principales de principios de diseño. Luego vamos a entrar en el concepto de microservicios, las características, de ahí a mostrar un poco los beneficios, cómo sería la descomposición de los microservicios desde un punto de vista de negocio, o sea, cómo podríamos retomar a partir, por ejemplo, no sé, de un monolito o de algún tema más específico desde el punto de vista de producto o negocio, cómo encarar el desarrollo de microservicios, luego los retos en la arquitectura de microservicios y vamos a discutir un poco de patrones, digamos que no la totalidad porque son muchos, pero sí algunos interesantes con el tema del manejo de transacciones, la resiliencia a fallos y demás. ¿Por qué comenzar con los principios de diseño? Los principios de diseño no están atados directamente al desarrollo de microservicios, sí al desarrollo de aplicaciones de software como tal. Esto es aplicable a cualquier lenguaje, esto es aplicable a cualquier tecnología. Es algo en lo que tendríamos que normalmente al enfrentarnos al desarrollo de aplicaciones casi obligatorio, tener conocimiento de ello y encarar por ahí todo lo que sería el desarrollo, el diseño, a partir de una planeación adecuada y puesta en práctica de un conjunto de principios y patrones más dedicados, digamos, a la parte de la construcción, del pensamiento, del diseño de aplicaciones. Primero, empezar con los SOLID, que son principios de diseño que engloban los cuarenta y tantos patrones de diseño de software que están altamente documentados, varios libros los contienen. Sería el principio de responsabilidad simple, por ejemplo, el principio abierto cerrado, el Least Code Substitution, el principio de segregación de interfaces y el principio de inversión de dependencia. No me voy a detener en cada uno de ellos porque, digamos, son altamente discutibles, tienen, digamos, su complejidad, engloba un montón de patrones de diseño por detrás del Ganon 4, pero es importante conocerlo, es importante tenerlo en mente para poder mantener un correcto, valga la redundancia, mantenimiento del desarrollo de aplicaciones, microservicios y para que el código quede lo más limpio posible en términos de arquitectura y código limpio, y además todo lo estructuradamente posible basado en este conjunto digamos, de buenas prácticas y de principios de diseño. Sobre ello, luego, tener en mente siempre el principio KISS, Keep It Simple Stupid, que va bastante, digamos, atado, acoplado a un pensamiento simplista, pero no a que sea, digamos, lo más rápidamente entregable, sino que podamos desarrollar las cosas lo más simple posible para permitir su evolución bajo esa misma simpleza, ¿no? De que nos queden lo más limpio posible, que estén acoplados a los requisitos, de que manejen, digamos, un bajo acoplamiento entre sí las funcionalidades, de que el diseño sea simple y limpio, más bien se enfoca el patrón KISS, es un principio de diseño, perdón. Luego tenemos el DRY, el Don't Repeat Yourself. Esto se expresa directamente correlacionado con el principio de responsabilidad simple. Trata de hacer las cosas desacopladas, trata de hacer las cosas encapsuladas, que el desarrollo sea eh, altamente basado en el acoplamiento y en el encapsulamiento de responsabilidades específicas en determinados componentes. Rápidamente, buscando una traducción correcta, esto es buscar de que los componentes tengan una responsabilidad y que puedan ser usados cross en toda nuestra aplicación. Bien acoplados y bien amarrados las responsabilidades determinadas, pero la forma es de que no tengamos la necesidad de repetir código, digamos, y esto tenerlo en mente. Y el otro sería el Jacking. Al enfrentarnos al desarrollo de aplicaciones, hay veces que tenemos un montón de requisitos, pero empezamos a pensar en el qué pasaría si, y empezamos a pensar en la mutación de diferentes requisitos, y esto nos dice que pensemos en lo que necesitamos ahora, yo ain't gonna need it, y lo próximo dejemos lo más limpio posible para poder ir acoplando, ir agregando eh, de forma iterativa e incremental otros requisitos, otras funcionalidades y lo demás.
Partiendo de esto, bueno, teniendo bien claro el principio de diseño y patrones limpios de desarrollo, bueno, ¿qué son los microservicios? Bueno, los microservicios son servicios que pueden funcionar juntos, o se pueden funcionar juntos, y se implementan de forma autónoma e independiente. O sea, son aplicaciones pequeñas que funcionan entre sí, se acoplan entre sí, digamos, para cumplir un determinado objetivo, y funcionan de forma autónoma. Se comunican entre sí, hablando a través de la red, y traen consigo muchas ventajas. Además de esto, ofrecen la oportunidad de trabajar con muchas tecnologías diferentes. En un ecosistema de requisitos, bueno, pueden leer abajo la definición de microservicios de Martin Fowler, un referente muy importante en el desarrollo de software y en lo que es la definición de principios y de patrones. Pues nada, un microservicio es una aplicación con una responsabilidad específica bastante pequeña que se comunica con otros a través de la red y cumple un objetivo específico. Puede ser requisito, puede ser el, 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 el wrapping de una determinada responsabilidad o un concepto. Además de esto, son pequeños, son independientes y poco acoplados. ¿Por qué? Porque no dependen de otros para funcionar, solamente contienen determinada responsabilidad, son self-deployable y left couple. Por lo tanto, pueden ser desarrollados por equipos pequeños y se pueden escribir y mantener por equipos pequeños. Y esto viene bien acoplado a la agilidad. Cada servicio es una base de código separada, contiene la responsabilidad de esa base de código y por lo tanto son responsables de conservar sus propios datos o estados, que difiere mucho el modelo tradicional de desarrollo de aplicaciones, digamos, el monolito, donde mantienen el estado de varios conceptos o son capaces de manejar o mantener un estado de conceptos muy grande. Y esto viene al traste con el uso de un patrón determinado que se denomina Database per Service Pattern. Esto significa que cada microservicio maneja su propia base de datos. Bueno, es lógico, hoy las aplicaciones, digamos, los monolitos manejan su propia base de datos, pero es una base de datos muy grande, sea relacional o no relacional, maneja muchos conceptos, maneja muchas tablas, por así decirlo, un poco más específico. En este caso, los microservicios tienen una base de datos muy chica, acoplada a elementos como un aggregate root y, digamos, y sus relaciones, pero son conceptos mucho más específicos o bien un solo concepto. Un solo concepto, quiero decir, una sola tabla o una tabla y sus determinadas relaciones. ¿Cuáles son las características principales de los microservicios? Ya llevando esto un poco más a definición. Bueno, la componentización a través del servicio, y esto es clave en la reutilización. Pueden ser reemplazables de forma independiente, pueden ser escalables de forma independiente y pueden ser mantenibles de forma independiente. Al contener esa capacidad de manejar conceptos pequeños o una mínima cantidad de conceptos dentro de sus responsabilidades, puede comunicarse entre sí con otros conceptos y por lo tanto pueden contener todo esto de su mantenibilidad independiente. Se organiza en torno a las capacidades del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, cuando tenemos un determinado negocio expresado en determinados conceptos, podemos estrangularlo, podemos descomponerlo y los servicios pueden contener determinadas responsabilidades. Están, digamos, esparcidas en los microservicios, en las capacidades del negocio. Y por lo tanto, tendríamos productos y no proyectos. Cada uno de esos microservicios serían determinadas porciones del producto en sí. Y el producto estaría descompuesto, digamos, llevándolo a gran escala, en un ecosistema de diferentes microservicios que en sí contienen todas las responsabilidades del producto. Esto es lo que Amazon hoy interrelaciona o define como you build, you execute it, you build it, you run it. Por el otro lado, tendríamos Smart Endpoints y Dump Pipes, sería endpoint desacoplados y cohesivos, contienen su propia lógica de dominio, reciben una solicitud, aplican una lógica y producen una respuesta. Esto es lo que normalmente se puede traducir como endpoints específicos a un determinado recurso. Podríamos acoplarlo directamente al concepto RESTful, acoplados directamente a una entidad determinada o un recurso específico. Gobernanza descentralizada, porque comparten un código útil probado como biblioteca, alienta a otros desarrolladores a resolver problemas similares de manera similar, por lo tanto comparten una base de código y reutilizan otros componentes para lograr su responsabilidad. Gestionan los datos de manera descentralizada, por lo tanto pueden usar, digamos, el ecosistema de microservicios, es políglota. ¿Por qué es políglota? Porque puede persistir datos
en diferentes datos, en diferentes bases de datos, dado el Database per Service Pattern. Cada microservicio puede o debería usar su base de datos, pero no tiene por qué atarse a una estructura específica en lo que sería la definición de base de datos. Por lo tanto, nuestro ecosistema será políglota. Hay automatización de infraestructura porque podemos explotar las características del CI/CD, el Continuous Integration, Continuous Deployment, para poner a punta el funcionamiento de nuestro negocio, de nuestro ecosistema, y por lo tanto hay un tema muy importante, que es que están diseñados para el fallo, porque al ser componentes bien específicos, al ser componentes que contienen y ejecutan una determinada responsabilidad, hay que pensar que en la comunicación, primero el servicio puede fallar, la infraestructura puede fallar y por lo tanto la red puede fallar. Así que hay un punto importante, es que están diseñados para el fallo. Y para eso se implementan determinados patrones de resiliencia como reintentos, circuit breaker, DLQs, entre otros. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar microservicios? Bueno, que el código se puede actualizar más fácilmente. ¿Por qué? En grandes aplicaciones monolíticas, es un gran problema actualizar el código. Hay muchos equipos interactuando con la misma base de código, se muta rápidamente los conceptos y por lo tanto hay migraciones de datos, estrategia de branching and merging bastante compleja. Bueno, los microservicios a ser self-contained, self-deployable y con una base de código más pequeña, pueden introducir datos mucho más fácil y introducen menos ruido en toda la infraestructura y en todo el ecosistema de producto de la aplicación como tal, de la solución. Varios equipos pueden usar pilas tecnológicas, diferentes lenguajes de programación para diferentes componentes, lo cual es, digamos, bastante excitante en los últimos tiempos. Es bastante compliant con lo que necesitamos. Pueden haber, no sé, microservicios en Node.js, pueden haber microservicios en Java, en Ruby, en Rails, en diferentes tecnologías, y por lo tanto lo único que exponen es, digamos, una API, o se comunican a través de cola de mensajería, y no tienen que estar acoplados directamente bajo una misma pila tecnológica. Pueden escalar de forma independiente, escalares que crecen verticalmente y son fáciles de mantener y testear, self, o sea, en el interior de cada servicio. Es un reto, es un gran reto el end-to-end testing de la arquitectura de microservicios, y además permiten que los equipos de desarrollo trabajen de forma independiente, sin verse afectados por cambiar a otros servicios y afectar a otros servicios. Cada equipo se dedica directamente a cambiar su concepto, a evolucionar su concepto y mantener su concepto o su servicio, su grupo de servicios, y esto no afecta el trabajo de otros equipos. Por lo tanto, esto expresa, como lo había comentado, la capacidad de trabajarse en equipos pequeños. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, la idea de crear microservicios o descomponer determinados conceptos desde el negocio es lo que se llama descomposición. ¿Y cómo se hace? Bueno, a través de la capacidad del negocio por su dominio o por el patrón de estrangulamiento. Se ponen en la mesa los conceptos de negocio determinado o los subdominios de negocio. Si partimos de un monolito, pues podemos descomponer por las capacidades de negocio pensando en las tablas, en los conceptos, y a partir de ahí, bueno, expresar su dominio, estrangular esa base de datos y a partir de ahí comenzar a crear o a subdividir en microservicios por el manejo de conceptos, de agregaciones raíz y de sus interrelaciones. Y bueno, a partir de ahí empezar a descomponer, digamos, esos conceptos en pequeños conceptos que pueden ir a microservicios. Y esto lo podemos lograr, por ejemplo, con el uso de Domain Driven Design. Domain Driven Design expresa, digamos, un marco de trabajo, una metodología bastante certera en la descomposición de conceptos para microservicios. Podemos partir de determinada especificación de requisitos, de determinadas capacidades de negocio o de aplicaciones legacy existentes, y a partir de ahí usar, digamos, el Domain Driven Design para comenzar a construir o a diseñar nuestros microservicios. ¿Cuáles son los retos de la arquitectura de microservicios? Pues la complejidad, porque al dividir nuestro negocio, nuestra arquitectura, nuestra aplicación legacy en conceptos más pequeños de microservicios, bueno, comenzamos a tener servicios que necesitan trabajar juntos y deben crear un valor. Cada servicio va a ser más simple, sí, como lo habíamos comentado, pero todo el sistema es más complejo. Ya no tenemos un sistema, vamos a empezar a tener un ecosistema de aplicaciones que interactúan entre sí, que se llaman entre sí, que pueden fallar y hay que recuperarse entre eso y comunicarse entre ellas de diferentes maneras. Por lo tanto, las implementaciones pueden ser más complicadas, ya que cientos de servicios implementan versiones diferentes en momentos difíciles de administrar. Si pensamos en la comunicación, es muy fácil comunicar componentes en una sola aplicación. Son llamadas dentro del mismo proceso, dentro de la misma aplicación, dentro del mismo sistema operativo,
pero los microservicios se comunican en la red dentro de diferentes redes, por ejemplo, de diferentes clouds. Incluso pueden comunicarse de manera diferente, con diferentes protocolos, etcétera. Hay otro tema importante y es el desarrollo de la prueba. Hay que pensar en el proceso de prueba end-to-end. Podemos tener flujos determinados, ejecuciones específicas que impactan determinados conceptos, por lo tanto que impactan determinadas bases de datos, y lograr comprobar ese end-to-end es bastante difícil en la arquitectura de microservicios. Si lo vemos desde un monolito, es bastante fácil testear un end-to-end de una feature. No sé, si tenemos una interfaz de usuario, grabar un escenario con Selenium o ejecutar pruebas con JMeter, pero en microservicio lo vamos a tener bastante difícil. Hay que pensarlo, hay que estructurar bien la estrategia de testing y por lo tanto la pirámide, porque hay todo un ecosistema relacionado y varias bases de datos, varios conceptos y varias aplicaciones que interactúan entre sí. Por lo tanto, también hay que pensar la integridad de los datos, que es lo que le estaba comentando. Cada microservicio tiene su persistencia. Ya las transacciones no están dentro del mismo scope. Ya no tenemos un entorno transaccional, digamos, por un relational database que nos puede controlar el commit y el rollback. Por lo tanto, hay que comenzar a enfrentarse a un concepto nuevo que es la consistencia eventual. No podemos o no se garantiza 100% cuando manejamos en esta arquitectura de microservicios diferentes tipos de comunicación entre ellos, que los datos van a estar disponibles en su estado actual, inicial o final, digamos, en un scope request response. Por lo tanto, las transacciones y las operaciones son un desafío y hay que comenzar a diseñar, comenzar a pensar y aplicar determinados patrones que garanticen esta comunicación, esta efectiva coordinación, esta efectiva transacción, pero pensar que la consistencia eventual puede existir y que hay que lidiar con ella de diferentes maneras. Pero todos estos desafíos no detienen el desarrollo por microservicios, ni siquiera la adopción de ellos. Hay un montón de tecnologías que resuelven un montón de problemas, hay un montón de cosas que tenemos para aplicar, incluso la etapa de diseño es bastante importante en el desarrollo y en el planteo de la arquitectura para microservicios. Por lo tanto, es muy bueno la arquitectura de microservicios por todo lo que hemos comentado, de que equipos pequeños pueden tomarlo, son aplicaciones mucho más mantenibles, podemos utilizar un stack tecnológico variado, la empresa, el negocio puede crecer de diferentes maneras, podemos tener equipos multidisciplinarios y con esto, bueno, ganamos en beneficio de cuando nuestra arquitectura mute, cuando nuestro producto mute, podemos comenzar a agregar valor mucho más rápido bajo un entorno más ágil. Uno de los patrones, por ejemplo, en este caso que viene al traste con la aplicación de microservicios, sería el API Gateway Pattern. ¿Por qué? Es importante desde el punto de vista de comunicación, cuando tenemos una aplicación legacy o cuando queremos comenzar a utilizar varios recursos, tener un punto en común que si bien pueda significar, digamos, un aggregator en un lado, que es otro patrón, significa un punto de entrada común. O sea, ponga un punto de entrada común a partir del cual se pueden ocultar determinadas rutas específicas o bien comenzar a agregar determinados resultados. Por lo tanto, un patrón importante en el diseño de microservicios es el API Gateway Pattern. Es similar al patrón fachada, es algo que se pone por delante de la ejecución de varios componentes, en este caso de la ejecución de varios servicios, y por lo tanto encapsula todo lo que sería la arquitectura subyacente, la oculta. Y no es más que un proxy inverso. Se pone por delante, define rutas específicas o define llamadas específicas y oculta lo que podría estar por detrás de un ecosistema determinado. Esto es un ejemplo gráfico. Por ejemplo, tendríamos un cliente web, un cliente mobile, que le llaman directamente a un API Gateway dentro de nuestra infraestructura de microservicios y tenemos diferentes servicios por detrás, como sería, no sé, el servicio de catálogo, el shopping cart, el discount y el ordering, que son llamados a través de ese API Gateway. Hay una especialización, digamos, un cambio en este tipo de patrón, que sería el BFF, Backend for Frontend, donde podemos enfrentarnos a varios frontend, como serían frontend web, frontend desktop y frontend mobile, que gestionan de manera diferente sus modelos de respuesta. Entonces, ya desde una API específica, esto comenzaría a insertar un determinado ruido o una determinada dificultad en cómo logramos manejar todos los diferentes modelos o todos los diferentes ciclos de vida, por ejemplo, que puede tener una aplicación mobile nativa o la desktop o la web mobile o la web. Entonces, los backend from frontend constituyen
digamos, una especialización de un API Gateway que es capaz de manejar ciertas características del frontend que requiera una llamada específica, la oculta, genera esos modelos y le responde. Y tiene la capacidad de enrutar a los servicios específicos. Otro patrón de comunicación entre microservicios puede ser el Item Aggregator o el API Aggregator, que puede colocarse por detrás de un backend for frontend. ¿Por qué? Porque un backend for frontend recibe una petición determinada, pero no conoce qué lógica hay por detrás de un determinado flujo. Si vamos a un determinado flujo de compras, donde hay un scope request response, vamos a hacer una compra, vamos a comenzar a agregar ítem del catálogo a nuestro carrito, se va aplicando determinado descuento y luego vamos a aplicar una orden. Eso constituye un determinado flujo. Ese determinado flujo se va componiendo a partir de llamadas a una API. Y el backend for frontend entonces tendría que conocer toda esa determinada cantidad de llamadas, contener una lógica específica que sepa, por ejemplo, un manejo de algún tipo de sesión, algún tipo de intermediate cache, y se puede componer a través de un patrón que se denomina Item Aggregator o API Aggregator, que no es más el que recibe la petición y contiene la responsabilidad de ejecutar todo este conjunto de elementos, todo este conjunto de llamadas que agrupan un flujo determinado, y él es capaz de manejar ese request response hacia el backend for frontend. Por lo tanto, sí, agrega un nivel más en dirección, pero oculta la infraestructura por detrás que tendría toda la ejecución un flujo determinado de microservicios. Agrega un nivel de complejidad, pero le quita al backend for frontend la responsabilidad de conocer especificidades del negocio, cuando lo que debería conocer serían capacidades de enrutamiento, cross-cutting con ser, login, security y demás. Otro patrón importante de la comunicación entre microservicios puede ser el PubSub, o es el PubSub. Incluso muchas tecnologías la usan hoy para la comunicación entre aplicaciones, entre microservicios, como sería el Kafka, el RabbitMQ, el Apache Beam o el propio cloud, AWS, brindan esta capacidad para la comunicación entre microservicios. Que esto no es más que publicar un determinado mensaje y que los servicios se pueden comunicar entre ellos, porque podemos comunicarlo a través de peticiones REST, de peticiones HTTP. Ya el REST o el RESTful lo garantiza en la forma en que diseñemos las API, no vamos a discutir ese tema ahora. Hay diferentes definiciones, diferentes niveles en el maturity model, pero pueden comunicarse entre sí, o sea, pueden exponer una API para que se comuniquen desde fuera, pero también podrían exponer un message broker, un conjunto de message broker para comunicarse entre ellos y así disminuir la latencia, aceptar más tráfico, y ahí aquí comenzaría a intervenir la consistencia eventual. Pero bueno, normalmente una buena práctica es comunicar microservicios entre sí a través de un message broker, y esos message broker lo implementan en determinadas maneras estas diferentes tecnologías. Podríamos tener tópicos de Kafka, podríamos tener colas de Rabbit, podríamos tener SNS y SQS de AWS, y de esa manera, bueno, comunicar entre sí los microservicios. El Publish Subscriber es un patrón bastante conocido, donde alguien publica un mensaje y alguien se suscribe, otro, el interesado se suscribe a ese tópico, a ese subscriber. En este caso, el Message Broker tiene un tópico en el que se publican los mensajes y todos los interesados leen desde ese tópico. No es, digamos, no lo vean de la forma del single line, el single communication service, donde alguien publica y alguien lee directamente y ese mensaje se pierde. Otro tema importante sería el tema de transacciones distribuidas, que lo había mencionado anteriormente. Bajo una misma base de datos, bajo un mismo scope transaccional, en una base de datos relacional, por ejemplo, está garantizado por diferentes tecnologías el commit y el rollback si hay un determinado error. Pero bajo este esquema donde tenemos diferentes bases de datos y diferentes servicios que manejan diferentes conceptos, es muy difícil garantizar la consistencia de datos. Por lo tanto, hay patrones, por ejemplo, como el SAGA, que permite administrar o da las capacidades de diseño para administrar esa consistencia de datos entre microservicios en caso de transacciones distribuidas. Por lo tanto, va a ofrecer un conjunto de transacciones que actualizan los microservicios, un conjunto de capacidades para permitir que las transacciones entre los microservicios actualicen sus bases de datos y por lo tanto puedan publicar eventos que desencadenen la llamada a la próxima transacción o bien desencadenen un conjunto de llamadas, digamos, compensatorias, que es como se llama el patrón,
para que se ejecuten los rollbacks específicos entre todos los microservicios involucrados en la transacción de negocio. Por lo tanto, si uno de los pasos falla, los patrones del SAGA se activan para revertir todas las transacciones que se ejecutaron, digamos, exitosamente en los pasos anteriores. Uno de los tipos de patrones que ofrece SAGA es el de orquestación, SAGA Orchestration, y es, digamos, una manera de manejarlo de manera sincrónica, por así mencionarlo, es de manera sincrónica. Por lo tanto, coordina la llamada de determinado microservicio poniendo un responsable por delante, un orquestador, que simplemente maneja las diferentes llamadas a los microservicios de manera sincrónica, y si algo falla, pues bueno, él es encargado de conocer cuáles transacciones se ejecutaron correctamente y por lo tanto revertir. Por otro lado está el choreography pattern, que sería la contracara, sería la ejecución asincrónica, y comunica las transacciones a los microservicios mediante un message broker. En este caso, si creamos una orden, para la creación de una orden, hay un conjunto de notificaciones donde está involucrado todo el payment, el shipping, cada uno se suscribe a la determinada notificación y ejecuta la lógica necesaria. Y en este caso sí, tienen que activarse otros dos patrones para garantizar que si hay algún fallo, esto pueda revertirse de forma correcta. Se utiliza, como se menciona, con el patrón PubSub, y bueno, de esta manera todos se suscriben a las notificaciones de cada uno de los microservicios, saben qué hacer ante determinados impulsos, digamos, ante determinadas notificaciones, y ejecutan lo necesario. ¿Cómo revertimos en caso de un fallo? Bueno, está el rollback SAGA pattern, que no es más que establecer una estrategia compensatoria donde igualmente utilizamos un message broker donde pueden publicarse mensajes de éxito o mensajes de fallo. En este caso se muestra, bueno, el camino de éxito, qué tipo de mensajes podrían leerse. Esto es a nivel de diseño. La estrategia compensatoria serían otro tipo de mensajes, y cada uno de los microservicios reacciona a un tipo de mensaje y otro según corresponda. Un patrón muy importante, digamos, en la comunicación entre microservicios, digamos, en este caso, sirviéndonos desde un backend for frontend, donde haya un gateway determinado, en este caso le denominamos el backend for frontend, donde se comunica con una determinada responsabilidad, es el Command Query Responsibility Segregation. Es el que permite, digamos, subdividir las responsabilidades en un microservicio, de que por un lado podamos tener una base de datos de lectura y por otro lado otra base de datos de escritura. Esto nos permite bifurcar el tráfico que entra digamos, a un microservicio, lo bifurca en dos, y nos ayuda a mantener una mayor cantidad de tráfico. Por lo tanto, normalmente las transacciones más costosas son las de escritura, pero aquí el drawback es que hay que mantener una correlación, una comunicación entre estas dos bases de datos. Pueden ser incluso diferentes, una puede ser relacional y otra puede ser no relacional, las dos pueden ser relacional, las dos no relacional, pero hay que mantener una coordinación. Hay estructuras que lo permiten, hay librerías que lo permiten, pero básicamente se pueden coordinar mediante mensaje, mediante PubSub. Entonces tendríamos mucha más agilidad, mucho más consumo de tráfico en nuestro microservicio, porque dividimos el microservicio, digamos, en dos, pero el drawback es que tenemos que saber cómo comunicarnos y cómo lograr esta interrelación, este reflejo de una base de datos en otra, para que se ejecute correctamente el Command Query Responsibility Segregation Pattern. Perdón. Hay un patrón muy importante en el desarrollo de microservicios, que ya esto es en la disponibilidad de microservicios. Hay frameworks como Spring, por ejemplo, que lo provee mediante componentes específicos como el actuator, que es el endpoint de health check o el health endpoint. Es muy importante porque en arquitecturas en el cloud siempre se necesita algo que garantice que el servicio está activo, para que los service discover puedan conocer en qué estado de salud puede estar el microservicio. Pero normalmente se pone un endpoint que devuelve un resultado específico, y esto expresa que el microservicio está levantado y está funcionando. En este caso les puse el ejemplo de Spring, es la tecnología que más he trabajado y es la que actualmente más conozco. Hace un montón de años que trabajo con Spring Boot, y el actuator garantiza este health endpoint. En este caso, otros patrones específicos para lo que sería el manejo de fallos.
que es importante, les había comentado anteriormente que los microservicios deben estar diseñados para el fallo, por lo tanto, hay que pensar que en todo tipo de comunicación, si bien para la transacción, por ejemplo, distribuida, como les comenté, el Saga Pattern tiene la implementación de la compensación, habría que también comenzar a diseñar desde la etapa de diseño qué tipo de reintentos tenemos que realizar, o sea, qué tipo de patrones de reintento tenemos que aplicar, dónde aplicarlo, a qué llamada aplicarlo, bajo qué resección de errores tendríamos que aplicar reintentos o no, debe ir en la etapa de diseño, y ya en la etapa de implementación decidir qué tipo de respuesta a esa resiliencia, o sea, qué tipo de resiliencia deberíamos utilizar. Pero básicamente el patrón reintento lo que dice es que cuando una aplicación detecte un fallo, bueno, hay que enviarlo en la comunicación un servicio remoto, hay que manejarla usando diferentes estrategias. Una sería cancelarla, reintentarla o reintentarla después de un tiempo. Hay componentes, por ejemplo, en este caso le vuelvo a comentar el tema de Spring o de Java, que sería Resilient4j, que contienen las implementaciones específicas para lograr esto. Y Spring también envuelve esas implementaciones, en el caso de Spring Boot, para hacerla un poco más fácil. Incluso las de Java están enfocadas a nivel funcional, o sea, están mucho más funcional driven, aunque Spring permite un poco más el out of the box, esto hacerlo mucho más simple, con annotation, configuraciones y demás. Les pongo el caso porque en el caso de que estemos implementando un microservicio en Spring o en Spring Boot, tendríamos las facilidades en el propio framework para implementar este tipo de reintento. Y digamos, este reintentar después de un tiempo da el traste a la implementación de otro patrón específico, que es el circuit breaker. El circuit breaker, según Martin Fowler, lo vuelvo a citar, la idea es bastante simple, o sea, bastante simple como patrón. Ya para implementarlo es un poco compleja, pero igualmente ya existen componentes e implementaciones en varias tecnologías que garantizan la ejecución, la implementación y la inclusión en la llamada y la comunicación entre servicios para la ejecución de los circuit breakers. Es nada, es supervisar la comunicación y la falla mediante un objeto de interrupción de circuito, un circuit breaker. Una vez que nos estamos comunicando con un cierto servicio y las fallas sobrepasan un cierto umbral, pues simplemente cerramos el circuito. Y a partir de ahí comienzan algunas estrategias donde comenzamos a probar si bajo cierta capacidad, bajo cierto tiempo, abrimos medianamente ese circuito, perdón, y comenzamos a probar si sigue funcionando, si sigue sin funcionar, y podemos abrirlo totalmente, mantenerlo abierto mediano, simplemente lo volvemos a cerrar para que la comunicación se pueda ejecutar correctamente. Hay un montón de otros patrones. Incluso para la comunicación, el desarrollo de microservicios, podemos utilizar otro montón de patrones que no están expresados como patrones microservicios en sí, pero que permiten la comunicación limpia entre microservicios. Por ejemplo, estaría el caso del pipe and filter, estaría el caso de la generalización de este pipe and filter, que sería el content enrichment, estarían otros como los claim check, que sería la comunicación e intercambio de payload entre microservicios. Hay un montón de patrones de microservicios que pueden estudiar por ahí, que están bastante interesantes, que además son bastante fáciles de implementar. En adición a esto, que muchas de las tecnologías en que podríamos implementar microservicios ya los tienen, hay librerías para ello y es bastante sencillo, pero que tenemos que conocer a ciencia cierta cómo se está especificado el patrón, qué expresa y para qué sirve, para que pudiéramos utilizar un poco más accurate cada uno de los patrones que definamos para la construcción de nuestro microservicio. Poner ojo siempre de que la construcción del microservicio no es pensar, necesito un microservicio para desarrollar determinada responsabilidad, determinada aplicación, lo ejecuto y listo. Hay que poner ojo y foco en el diseño, lograr saber qué etapas delega, en qué cada cosa, qué tecnología vamos a usar, qué marco de trabajo se va a usar, qué librerías tiene disponible ese marco de trabajo, ese lenguaje, esa plataforma, para así saber qué tenemos garantizado y qué podemos hacer el delivery, podemos lograr con un delivery mucho más rápido, porque en este caso es todo lo que expresa el microservicio. Y es la agilidad de entregar valor en un espacio de tiempo corto. En este caso, lograr expresarlo sobre un marco de trabajo ágil, por ejemplo Scrum, que esto pueda ser alcanzable durante un sprint o durante un espacio corto determinado de sprint, y que logremos agregar la cantidad de mayor valor posible para el producto, explotando las máximas capacidades de los microservicios. Con esto culmino, al menos esta parte de exposición, y abro la sesión a preguntas.